Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dios dirigió su palabra a Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias, y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Domingo tercero de Adviento, ciclo C. Adviento, tiempo de preparación a la Navidad. Hoy celebramos el domingo que en latín se llama Gaudete, primera palabra de la liturgia en latín, que sería literalmente traducido alegraos, o más en nuestro español, alégrense. Está tomado de las palabras del apóstol San Pablo. Alégrense en el Señor. Se los repito, alégrense, el Señor está cerca. Se trata entonces de un domingo de particular alegría, provocada por la cercanía de Dios. Prácticamente toda la liturgia de hoy está transida de esta alegría. En la primera lectura el profeta invita a la alegría porque Dios ha perdonado a su pueblo. Dios está en medio de la ciudad y es su defensor. Dios no solo provoca esta alegría, sino que participa de la misma, rejuveneciendo al pueblo cansado. La alegría siempre rejuvenece. También el Salmo responsorial es una invitación a la alegría. Griten llenos de júbilo: qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El salmista experimenta la cercanía de Dios como una cercanía salvadora. En realidad siempre es así, aunque no lo percibamos inmediatamente. Siempre Dios está cerca para salvar. También la segunda lectura es un himno a la alegría. Pablo está preso cuando escribe esta carta, y les aseguro que en una cárcel romana no hay lugar para sentimentalismos. Y sin embargo, en medio de esta situación siempre dolorosa, él desborda de alegría. Esta alegría no proviene de un temperamento más o menos optimista, sino de la experiencia de la cercanía salvífica de Dios. Veamos cómo lo dice él. Estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. También a nosotros la Iglesia nos invita a vivir hoy esta alegría, y por idénticos motivos, la cercanía de la salvación. Esta es sin duda para el cristiano y para todo hombre de buena voluntad la fuente más genuina y profunda de la auténtica y duradera alegría, que no tiene fin, la permanente visita del Señor que salva y da esperanza a su pueblo. Porque salvación no es una realidad etérea y aséptica que toca solo algún fragmento íntimo de la persona. La salvación toca toda la persona y todas las personas. En cierto sentido, este domingo nos hace tomar conciencia de que las palabras dirigidas tan singularmente a la madre de todos los hombres se realizan en todos sus hijos. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, se le dijo a ella, y a sus hijos hoy se les dice: alégrense, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, donde había tinieblas, ahora brilla la luz,
porque el Señor está con ustedes. Así el Adviento debe reproducir en nuestra vida y en la de toda la Iglesia las condiciones de aquel tiempo de esperanza que fue el de los profetas y el de María Santísima. La invitación a la alegría que hoy se nos dirige sonaría como una burla cruel y una falta de respeto al sufrimiento de tantas personas si no fuese capaz de hacerse cargo de sus respectivas situaciones personales. En medio de las incertidumbres y dificultades de nuestro mundo, en medio de las cada vez más graves formas de olvido de Dios, hoy volvemos a profesar nuestra esperanza inagotable en la historia de la salvación, fruto de la presencia del Señor entre nosotros. De este modo, cada persona, cada cristiano está llamado a encaminarse hacia la Navidad con la certeza gozosa de que la salvación se ha realizado y se actualiza constantemente cuando los creyentes aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Pero ¿de dónde puede brotar esta alegría? Sin dudas no se trata de algo que nos ocurre, sino de alguien presente en nuestros corazones. Sí, es el Espíritu Santo, principio inagotable de alegría, silencioso y eficaz rector de la historia humana. Más aún, es Él quien la transforma en historia de la salvación, como hace cada día con el pan y el vino, como en cada confesión nos renueva hasta el fondo de nuestro ser. El Espíritu Santo es el que suscita en el corazón humano la confianza filial hacia Dios, que se expresa en alabanza, en acción de gracias, en reparación y en súplica. Este modo de relacionarse con Dios provoca en el espíritu humano una gran paz interior. Aun en medio de grandes pruebas, concede una alegría espiritual tan íntima y profunda que no puede ser apagada por nada ni por nadie, y que subsiste aún en medio del dolor, como serenidad, valor para luchar en la vida cotidiana, descanso del corazón y la satisfacción que proviene de la certeza de que Dios habita en el propio corazón, no por nuestra bondad moral, sino porque Él es santo, e invita al hombre a recorrer con alegría los caminos de la santidad. El Evangelio de hoy, como supuesto básico de todo esto, nos invita a recorrer el camino de la conversión, es decir, el cambio de la mente y del corazón, para dar lugar al Señor, ese lugar que sólo a Él le corresponde. Las tres respuestas de Juan el Bautista a quienes le preguntan qué deben hacer para prepararse, insisten en el cuidar lo que tiene que ver con la justicia en las relaciones con el prójimo. Primero, la primer consigna que da en el Evangelio de hoy el precursor tiene que ver con el desprendimiento, generosidad, que significa capacidad de engendrar. Miren esta palabra, engendrar, ser generoso. Cada día con nuestra generosidad engendramos, o con nuestro egoísmo matamos. ¿Qué tienen en común el frío y el sufrimiento? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Ambos nos repliegan sobre nosotros mismos, aislándonos en un dinamismo que puede transformarse en una trampa mortal, o bien nos abren a los demás para que el hermano, ayudado por su hermano, sea fuerte como una ciudad amurallada. Pero esto implica una solidaridad afectiva y efectiva. Aunque el bien en juego sea pequeño, normalmente lo es, debe ser constante y sonante. Permítanme contarles una anécdota personal. Una vez encontrándome en el Cerro Champaquí con un grupo de 4 escaladores que al caer del sol tuvimos que declararnos perdidos en pleno invierno y un invierno de montaña, sin víveres ni carpas, pudimos sobrevivir porque nos pusimos los 4 muy cerca entre nosotros para poder aprovechar mutuamente el calor. Si cada uno se hubiese aislado en el propio miedo, en el propio sufrimiento, en la propia incerteza, seguramente hubiésemos muerto. Nos ayudamos mutuamente y sobrevivimos. La segunda consigna del Evangelio de hoy. Juan Bautista dice a los publicanos, no exijan más de lo debido. A veces somos muy sensibles para captar las injusticias que proceden de quienes tienen los resortes del poder político, y nos indignamos y protestamos, haciendo de estas cosas casi un único tema de conversación. No es difícil hacerlo en la Argentina, visto cómo están y quiénes gobiernan. Sin embargo, a la luz del Adviento podemos captar cómo muchas de las injusticias que ocurren en gran escala no son sino una consecuencia de un estilo de vida en el que la injusticia es moneda corriente, a todo nivel. Toda vez que, por ejemplo, se tenga poco o mucho poder, poco o mucho dinero, se opta como modo de obrar
el amiguismo, el acomodo, los favoritismos y las cuñas, se crea un clima en el que la venida del reino de Dios se vuelve más difícil, si no imposible. Lamentablemente los argentinos llamamos viveza criolla cosas que no son sino cotidianos actos de corrupción, y ser corrupto significa estar podrido por dentro. O pensamos que algunas cosas son solo pequeñas trampitas, ilícitos, desprolijidades, cosas hechas con la mano izquierda, como se suele decir, cuando en realidad son grandes injusticias que generan un ambiente de convivencia social irrespirable y amarga, en el cual la buena noticia queda como empañada por duros condicionamientos. La codicia, la ambición desmedida, la envidia, la avaricia, son actitudes que hay que desenmascarar y desterrar en nuestros corazones. Tercero, y finalmente, Juan dice a los soldados: no extorsionen a nadie ni hagan falsas denuncias, y conténtense con su sueldo. Simplemente como al pasar una palabra sobre el tema de las falsas denuncias, y acá metemos habladurías, chismes, cuentos, desde el doméstico me dijeron, me contaron, me enteré, hasta el mediático trascendió en círculos autorizados. Los pecados de la lengua son una llama pequeña que provoca inmensos y devastadores incendios. Incluso entre los mismos cristianos nos faltan algunos de comunión frecuente que podrían comulgar desplegando su lengua desde la puerta de la iglesia. Sin extenderme, porque no es el tema de hoy, me permito recordarles que esta clase de pecados constituye un triple asesinato. Mata al difamado en su honor, mata en quien escucha el buen nombre del difamado, mata la caridad en el corazón de quien difama. Por lo tanto, la exhortación de Juan el Bautista es también para nosotros y da consistencia y credibilidad a la fiesta que queremos celebrar por la venida del Señor. La alegría es característica indispensable de toda fiesta. El Adviento nos invita hoy no a la alegría superficial y falsa, caricatura de la verdadera, y que tiene que ver solo con más bebidas alcohólicas, comidas refinadas y demasiado abundantes, música enloquecedora o danzas desenfrenadas, cuando no la droga u otras alternativas de esta clase, sino a la alegría de que el Señor está con nosotros y nos trae su amor, su perdón, su misericordia y su salvación. En Él confiamos, y con Él y por Él queremos hacer fiesta, una fiesta que no tenga fin, y que sea un adelanto de la alegría eterna y definitiva de la que gozaremos cuando el Señor vuelva por segunda vez para coronarnos en su reino. Amén.